Conozca sus derechos. Asilo en los Estados Unidos y el programa Permanezca en México, MPP. Esta orientación fue creada por abogados y abogadas que dan la bienvenida a los inmigrantes y solicitantes de asilo a los Estados Unidos. No fue producido por o para el gobierno de los Estados Unidos. Esta es una orientación sobre el proceso para solicitar asilo en los Estados Unidos, especialmente para personas que se encuentran en el programa Protocolos de Protección a Migrantes, o MPP por sus siglas en inglés, donde una persona tiene que esperar en México mientras su caso de asilo está pendiente en los Estados Unidos. Las políticas y procesos de inmigración estadounidense cambian frecuentemente y no siempre son uniformes a través de la frontera. Por tanto, es posible que sus experiencias sean un poco diferentes a las de otras personas, pero su derecho a pedir protección es el mismo en toda la frontera. En esta orientación explicaremos 1. ¿Qué es el asilo? 2. ¿Cómo funciona el programa MPP? 3. ¿Qué pasa en el Tribunal de Inmigración de Estados Unidos cuando usted solicita asilo? Y 4. ¿Cómo usted podría salir del programa MPP si tiene miedo de permanecer en México? Esta orientación no es una asesoría legal. Es solo una guía para que usted pueda tomar una decisión informada. Se recomienda que busque ayuda legal y consejos basados en su situación específica. 1. ¿Qué es el asilo? El asilo es el reconocimiento que usted es refugiado. Solicitar asilo significa que usted teme regresar a su país de origen porque ha sufrido o teme que va a sufrir un daño grave. El asilo no es para personas que solo buscan trabajo. Es una forma de protección para personas que lo necesitan. Al ganar un caso de asilo, se le otorga una estancia legal en los Estados Unidos con la oportunidad de pedir residencia permanente y, eventualmente, de obtener la ciudadanía. La ley de asilo en los Estados Unidos es muy exigente y no todas las personas podrán calificar. Para poder solicitar asilo, usted tendrá que comprobar las siguientes cosas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Policía? ¿Otro lugar? 1. ¿Qué pasó o va a pasar? ¿Tiene usted miedo de regresar a su país? De ser así, usted tiene que demostrar que ha sufrido un daño grave o teme que va a sufrir un daño grave. Esto se llama persecución. 2. ¿Quién? ¿Quién le hizo o va a hacerle este daño? ¿Pertenecen a un grupo? ¿Cómo conoce a estas personas? 3. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron daño o lo amenazaron específicamente a usted? ¿Por qué a usted y no a otra persona? Este daño tiene que ser relacionado a una de las 5 categorías que explicaremos a continuación. 4. ¿Policía? ¿Usted fue a la policía para obtener protección o para denunciar a las personas que le hicieron daño o lo amenazaron? Si no fue así, ¿por qué no? Su gobierno o incluso la policía busca hacerle este daño o no quieren o pueden protegerle contra las personas que buscan causarle daño. 5. ¿Otro lugar? ¿Es posible que usted esté seguro o segura en otra parte de su país? Si no es así, ¿por qué? La persecución tiene que ser a causa de por lo menos una de las 5 categorías protegidas: raza, religión, opinión política, nacionalidad o grupo social particular. Como solicitante, usted tendrá que hacer una conexión entre su persecución y una de estas 5 categorías. He aquí algunos ejemplos para cada categoría. Número 1. Raza. Si usted fue o teme ser maltratado, perseguido, agraviado o herido por ser indígena, negro, etc. Número 2. Religión. Si usted fue o teme ser maltratado, perseguido, agraviado o herido por su religión o por no estar afiliado o practicar una religión. Número 3. Opinión política. Si usted fue o teme ser maltratado, perseguido, agraviado o herido
porque es de un partido político que no está en el poder o porque no quiere participar en actividades de apoyo al gobierno que está en el poder. Número 4. Nacionalidad. Si usted fue o teme ser maltratado, perseguido, agraviado o herido porque es de otro país o grupo étnico, por ejemplo, por ser judío o indígena, o se cree que usted es de otro país o grupo étnico. Número 5. Membresía en un grupo social particular. Hay muchos grupos sociales diferentes y se basan en una característica que usted no puede o debe ser forzado a cambiar. Por ejemplo, si usted teme ser maltratado, perseguido, agraviado o herido por su orientación sexual, por ser mujer y en su sociedad se trata a las mujeres como propiedad, por ser migrante, entre otros. Estos son solo algunos ejemplos de razones que pueden ser suficientes para solicitar el asilo en Estados Unidos. Si alguna persona le ha causado daño o le quiere causar daño a usted por una característica que tiene, puede que usted cumpla con los requisitos para solicitar asilo. Existen razones que pueden complicar un caso de asilo en los Estados Unidos. Por ejemplo, si usted tiene antecedentes penales, le ha causado daño a alguien o tiene órdenes de deportación previas. Existen otras formas de protección similar al asilo que se llaman suspensión de deportación y protección bajo la Convención contra la Tortura, que también son opciones si usted no cumple con todos los requisitos para el asilo. El proceso y la solicitud de estas otras formas de protección y el asilo son los mismos, pero son más difíciles de obtener que el asilo e incluyen menos beneficios. 2. El programa MPP. Bajo el programa MPP, el gobierno estadounidense puede pedirle a los migrantes que buscan asilo que regresen a México mientras que sus casos están pendientes en los Estados Unidos. En esta situación, el gobierno de los Estados Unidos le está dando permiso a usted de luchar por un caso de asilo u otra protección desde México. Esto no es una deportación. El proceso de MPP usualmente consiste en lo siguiente. 1. Después de que usted se presenta en la frontera o cruza la frontera, pero antes de ser devuelto, un agente de inmigración le dará un citatorio. Se le dará un citatorio a cada miembro de su familia. Dicho citatorio tendrá la fecha y la hora en la que tendrán que presentarse para la audiencia inicial ante un juez de inmigración. 2. El mismo día de la audiencia, usted será citado unas horas antes en el puerto de entrada o puente designado, con los papeles que le entregaron, y se le dará permiso de entrada limitada a los Estados Unidos. Se le dará transporte a la Corte de Inmigración bajo guardia. Se presentará a la audiencia, y después de que acabe la audiencia, usted será devuelto a México para esperar la audiencia siguiente. Se recomienda que usted tome fotos o guarde otras pruebas para mostrar que fue al puerto asignado, en caso de que no llegue a la corte a tiempo. 3. Usted tendrá aproximadamente 3 a 4 audiencias preliminares frente a un juez de inmigración y el proceso durará varios meses. Durante todo ese tiempo, usted tendrá que permanecer en México. 4. Antes de la última audiencia, usted deberá preparar y entregar cualquier prueba que tenga sobre el temor de regresar a su país. Si tiene un abogado, él o ella le ayudará con esto. Al terminar con todos los requisitos preliminares, se le citará para la última audiencia. No se le puede otorgar el asilo u otra forma de protección hasta la última audiencia. Si usted es regresado a México, esto no significa que ha hecho algo malo o indebido. Entendemos que regresar a México puede poner en peligro su vida y que será más difícil preparar su caso para presentar ante el juez. En cualquier momento, si usted tiene miedo de quedarse o regresar a México, usted tiene el derecho de avisar a los oficiales del gobierno estadounidense sobre su miedo. Los oficiales deben darle una entrevista a las personas que tienen miedo, pero en realidad, muchas personas no reciben esta entrevista hasta que le avisen a un juez sobre su temor de volver a México. Vamos a hablar sobre esta entrevista en otra sección de esta orientación. 3. La primera audiencia frente al juez bajo el programa MPP. La primera audiencia no es la audiencia final. Es una audiencia preliminar.
La primera audiencia es usualmente una audiencia con muchas personas al mismo tiempo, donde el juez le va a explicar que están en procedimientos de deportación y cuáles son sus derechos en estos procedimientos. El juez le preguntará a las personas presentes en qué idioma hablan mejor. Si usted prefiere algún idioma o dialecto en lugar del español, tendrá que decírselo al juez y se le buscará un intérprete en ese idioma para las siguientes audiencias. El juez le preguntará a las personas presentes si tienen una copia del aviso de comparecencia o NTA, por sus siglas en inglés. Este documento incluye las razones por las cuales buscan deportar a alguien. Estas razones se llaman cargos. Usted debe revisar el NTA y si algo no está escrito correctamente como su nombre o su fecha de nacimiento, es importante que se lo haga saber al juez en ese mismo instante. El juez puede preguntar si usted quiere más tiempo para buscar un abogado. Si usted pide más tiempo, se le dará fecha para la segunda audiencia con el juez y usted será devuelto a México para esperar esta fecha. Si usted no pide más tiempo para buscar representación legal, también va a recibir otra fecha para la segunda audiencia con el juez. Usted tendrá que presentar una solicitud de asilo y todas las pruebas en inglés en su próxima audiencia si no las tiene listas durante su primera audiencia. Usted será devuelto a México para esperar esta fecha. Toda persona puede representarse a sí misma, pero es recomendable tener un abogado y empezar a trabajar en la solicitud de asilo lo más pronto posible. 4. Tener miedo de regresar a México. Cada persona que tenga miedo de regresar a México tiene el derecho de decirle a oficiales del gobierno estadounidense. Pero la realidad es que muchas veces no es posible que usted reciba una entrevista de miedo antes de expresar este temor frente a un juez. El juez no le hará preguntas sobre su temor de regresar a México. Habrá un momento durante la audiencia donde el juez preguntará si hay alguna duda o si alguien quiere decir algo. En ese momento, si usted tiene temor de regresar a México, tiene que expresarle al juez que usted tiene miedo de regresar a México. El juez recomendará que los oficiales de inmigración le hagan una entrevista de no retorno, también conocida como entrevista de miedo. Esta entrevista será su oportunidad de explicar a detalle a un oficial de inmigración por qué existe el temor de regresar a México y por qué no es posible que usted espere las próximas audiencias en México. 5. Entrevista de miedo. La entrevista se hará por teléfono. Después de la entrevista, el oficial de inmigración determinará si usted puede quedarse en los Estados Unidos o si será devuelto a México. Durante esa entrevista, es muy importante que usted solo hable de su temor de estar en México, no sobre el temor de regresar a su país de origen. Lo que usted necesita demostrar es muy similar a los requisitos de asilo. Tiene que hablar sobre quién le hizo daño o le quiere causar daño en México y por qué. Este daño que usted sufrió o teme sufrir tiene que ser a causa de una de las 5 categorías protegidas: raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social particular. También usted tiene que explicar por qué la policía en México no puede o quiere protegerlo y por qué no es posible vivir en cualquier otra parte de México. Se recomienda que usted considere las preguntas en la mano. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Policía? ¿Otro lugar? Es muy importante que usted hable de todo lo malo que le pasó durante su estancia en todo México. Usted no debe hablar de manera general. Por ejemplo, no es recomendable decir cosas como: es que México es muy violento. Su testimonio debe enfocar las experiencias personales. Usted debe explicar por qué usted y su familia corren peligro en México. Por ejemplo, hablar sobre si han sido agredidos físicamente, si han sido extorsionados, si han sido amenazados o de cualquier otra mala experiencia que hayan pasado durante su estancia en México. Es muy importante que le diga al oficial por qué fue o será víctima de malos tratos y permanece en México. Por ejemplo, si usted fue agredido por ser migrante, por no ser mexicano, por su religión o por su raza, es muy importante que le explique al oficial la razón por la cual sufrió estos daños.
En caso de que usted o sus hijos sean parte de un grupo vulnerable, como por ejemplo personas embarazadas, personas que son gay o transgénero, aquellas que tengan algún problema de salud grave o que están tomando medicamentos, o menores de edad que viajan solos, es muy importante que usted diga esto durante su entrevista. Si usted siente que hay algo sobre su estado físico, emocional o mental que lo hace más vulnerable, es muy importante que le diga al oficial de inmigración durante la entrevista y que explique por qué sería especialmente difícil para usted permanecer en México. En caso de que el oficial decida que usted no debe regresar a México, le permitirá que usted ingrese a los Estados Unidos hasta que se tome una decisión final en su caso de inmigración. Es posible que usted sea detenido o que se le permita vivir con un familiar o amigo en los Estados Unidos. No hay manera de garantizar que usted no sea detenido. Las personas que son detenidas no pueden elegir regresar a México después de ser trasladadas a un centro de detención. Si el oficial decide que el temor que usted expresó no cumple con los requisitos, los oficiales van a regresarlo a México otra vez. 6. Después de la primera audiencia. Si usted es devuelto a México después de la primera audiencia en la Corte de Inmigración, tendrá que permanecer en México hasta su próxima audiencia en la Corte. Si usted está solicitando asilo, tendrá un mínimo de 2 a 4 audiencias más ante la Corte de Inmigración en los Estados Unidos. Este proceso puede tomar varios meses antes de que se reciba un resultado final del caso. La manera de disminuir la cantidad de audiencias es que usted se prepare con toda la información que le pide el juez en cada audiencia. Si usted no está preparado, su proceso se puede alargar. En la segunda audiencia, la mayoría de los jueces preguntarán si usted va a solicitar asilo en los Estados Unidos. Si usted va a solicitar asilo y no tiene un abogado, el juez le entregará la solicitud de asilo, el formulario I-589 y una fecha para entregar la solicitud con sus pruebas. Usted tiene el derecho legal de representarse a sí mismo en estos procedimientos. Es decir, no es requisito tener un abogado que le represente, pero sí se recomienda que busque un abogado porque su solicitud y todas sus pruebas se presentan en inglés. La mayoría de los abogados cobran por sus servicios, pero algunos son gratuitos o de bajo costo. No debe esperar hasta el último momento para buscar ayuda legal. Usted debe buscar ayuda inmediatamente. Existe el derecho y la opción de luchar su caso sin un abogado si usted no consigue uno. En caso de que usted no esté presente en una de las audiencias, el juez puede ordenar una deportación en su ausencia, lo cual conlleva una pena legal y consecuencias negativas si usted trata de solicitar una visa para entrar a los Estados Unidos en el futuro. Usted también podrá quedar descalificado para solicitar asilo en los Estados Unidos en el futuro. Por eso es muy importante que usted asista a todas las audiencias. Si usted, por alguna razón, no se presenta a una audiencia y quiere continuar con su caso, debe buscar ayuda legal para tratar de reabrir su caso. Si en cualquier momento de este proceso, por cualquier razón, usted no quiere seguir con su caso legal, es decir, no quiere solicitar asilo en los Estados Unidos, puede esperar hasta la próxima audiencia y solicitar una orden de deportación al juez o simplemente regresar a su país de origen. En caso de que usted pida la deportación, el gobierno estadounidense pagará el vuelo de regreso a su país. Puede que tome varias semanas reservar el vuelo, y es posible que usted tenga que esperar en un centro de detención, o tal vez en México, mientras que espera el vuelo. Si usted decide pedir la deportación, tiene que recordar que le aplican y afectan las mismas consecuencias legales si usted solicita estancia legal en el futuro. Si usted decide regresar a su país sin avisarle al gobierno de los Estados Unidos, el juez va a ordenar su deportación cuando no se presente a su próxima audiencia y tendrá las mismas consecuencias negativas antes mencionadas. 7. Conclusión. En resumen, si usted llegó a los Estados Unidos para pedir asilo, es posible que ya se encuentre en el programa MPP, donde hay que esperar en México durante el proceso de la Corte de Inmigración. Es muy importante que usted busque asesoría legal. Usted tiene el derecho a que lo represente un abogado, pero usted solo tendrá representación si la puede conseguir. En las audiencias con el juez,
Usted tiene el derecho de expresar temor de regresar a México para que se le dé una entrevista de miedo o de no retorno o regreso. Usted también tiene derecho de presentarse en un puerto de entrada antes de la audiencia para pedir una entrevista en caso de una situación urgente. Si usted decide no continuar con el caso, es importante que entienda las consecuencias de abandonar su caso o de pedir una deportación. Es importante que usted tome decisiones informadas. Todos los casos son distintos y tiene que asegurarse que cualquier consejo legal que usted reciba sea de abogados de inmigración que ejerzan en los Estados Unidos. Hay varias organizaciones en los Estados Unidos que quieren ayudar a la comunidad inmigrante. Usted tiene que informarse sobre dónde existen recursos legales cerca. 8. Avisos. A partir del 15 de julio de 2019, cualquier persona que quiera solicitar asilo en los Estados Unidos tendrá que también demostrar que ha solicitado asilo en otro país en su trayecto a los Estados Unidos y que se le ha negado el asilo en ese país. Si usted no puede demostrar esto, será descalificado para el asilo en los Estados Unidos. Continuará existiendo la posibilidad de que usted solicite protección bajo la suspensión de deportación y la protección bajo la Convención contra la Tortura. Este cambio no afecta a los casos de asilo de personas mexicanas. Este requisito se está litigando en las cortes estadounidenses y es posible que esta información cambie en el futuro.